Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este webinar sobre cómo pueden los vecinos prohibir pisos turísticos. Sabéis que el día 3 de abril, o sea, en un par de días, va a entrar en vigor una nueva normativa que va a dar más recursos a los vecinos pues, para poder intervenir sobre los pisos turísticos en las comunidades, y este es el motivo por el que estamos aquí, por el que hemos convocado este webinar. Está conmigo Juan Antonio Mateos, que es abogado especialista en alquiler vacacional. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y nada, voy a compartir un segundo pantalla para explicar un par de cosas antes de empezar. De acuerdo. Entonces, vale, para aquellos que, si hay alguien que esté teniendo, bueno, en primer lugar, perdonad, me presento, que no lo he hecho, soy Ángela, soy especialista en contenido de Logify, y bueno, en breve os explicaré también un poquito qué es Logify para aquellos que aún no lo sepáis. Antes de empezar, si alguien no nos escucha o tiene algún problema con el sonido, que sepáis que podéis activar el audio. Os debería aparecer este botón en pantalla, ¿de acuerdo? Si lo clicáis, en principio se activará el audio y ya no tendríais que tener problemas para escucharnos. Si alguien sigue con problemas técnicos, siempre podéis refrescar la pantalla, ¿de acuerdo? Para volver a entrar y resetear la configuración. Más cosas. Durante la sesión podéis dejar vuestras preguntas. Si tenéis dudas, las podéis dejar en el chat. Vais a ver que, bueno, en el lado derecho de la pantalla tenéis un chat. Ahí podéis dejarnos vuestras preguntas y luego seleccionaremos aquellas que sean pues, más generales, más interesantes para compartir con la comunidad, y al final de la sesión haremos pues esto, una tanda de preguntas y respuestas para poder resolverlas. Sí que me gustaría pediros, si es posible, que vuestras preguntas sean lo más generales posibles, ¿no? Para que las respuestas pues, puedan ser útiles para todo el mundo, que no nos centremos en casuísticas muy específicas. Y por último, comentar que el webinar va a quedar grabado, ¿de acuerdo? Y que lo enviaremos mañana por email a la dirección de correo con la que os habéis registrado. ¿Cuál va a ser la estructura del webinar? Os cuento rápidamente. En primer lugar, os voy a hacer una pequeña introducción de 5 minutos sobre Logify, y acto seguido pasaré la palabra a Juan Antonio, de acuerdo, que él hará la exposición sobre el tema que nos trae aquí, ¿no? Que es cómo pueden los vecinos a partir del 3 de abril prohibir los pisos turísticos en las comunidades, y finalmente dejaremos pues esto, unos 10-15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, voy rápidamente, os cuento qué es Logify para aquellos que aún no lo conozcáis. Bueno, Logify es un software de gestión de alquiler vacacional, todo en uno, que permite, digamos, a todos aquellos propietarios y gestores de alquiler turístico o vacacional gestionar todas las áreas de su negocio desde una única plataforma. Como se simplifica muchísimo la gestión al hacerlo desde un único lugar, permite ahorrar muchísimo tiempo, ganar autonomía y sacar mucho más partido al negocio de alquileres que tenga cada uno. Cuando digo que es un software todo en uno, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que en esta plataforma, dentro de Logify, vais a encontrar, por un lado, un Channel Manager que os va a permitir sincronizar todos los canales que tengáis, como puedan ser Airbnb, Booking, Expedia, etcétera, y tener un único calendario centralizado, con todas las reservas unificadas en un lugar, de tal forma que si hacéis un cambio dentro del software, este se vea inmediatamente reflejado pues, en todos los canales que tengáis. Además, tendréis una bandeja de entrada unificada, de tal forma que cualquier mensaje que os llegue por parte de los huéspedes de uno o de otro canal la vais a tener en un único lugar. Esto ahorra muchísimo tiempo porque no hay que ir saltando de plataforma en plataforma para actualizar detalles, hacer cambios, ver las reservas, hablar con los huéspedes, etcétera. Otra de las grandes ventajas que tiene
que tiene Logify. Si alguno de vosotros no tenéis, por ejemplo, una página web, Logify tiene un creador de páginas web gratuito para cualquier plan de suscripción que permite crear vuestras propias páginas web en cuestión de minutos, sin tener conocimientos técnicos o sin tener necesariamente experiencia creando páginas web, porque son plantillas personalizables en las que podéis incluir vuestro logo, imágenes, alojamiento, etcétera. Y además tiene un motor de reservas directas integrado, de tal forma que podéis empezar a recibir reservas a través de vuestra propia página web. En el caso de que no queráis recibir reservas a través de la página web, siempre podéis activar el modo de reservas manuales, o incluso si ya tenéis vuestra página web, simplemente podéis utilizar el widget de motor de reservas e integrarlo en la página web que ya tenéis. ¿Qué más ofrece Logify? Pues bueno, por supuesto, un sistema de gestión de propiedades donde tenéis pues todo lo que tiene que ver con la gestión de la operativa del negocio, ¿no? Pues desde facturas, reservas, alojamientos, tarifas, etcétera. También muchísimas herramientas de automatización de tareas, herramientas de inteligencia artificial para hacer toda la gestión muchísimo más rápida y muchísimo más fácil. Tenéis acceso a herramientas de análisis de datos e informes de, por ejemplo, pues facturación, podéis ver qué rentabilidad tenéis o cuál es la tasa de ocupación, ¿no? Podéis acceder a muchísimos datos. También tenéis disponible una aplicación para móvil, de tal forma que podéis gestionar vuestro negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y hay otra aplicación que esta es para huéspedes, donde a través de esta aplicación podéis compartir con ellos pues información del check-in, información del check-out, contratos, guías de planes para hacer en la ciudad o cómo funciona el alojamiento, en fin, todo aquello que sea de utilidad para ellos. Finalmente, también tenemos disponible un marketplace donde, si ya estáis utilizando algunas herramientas de gestión de alquiler vacacional, como puedan ser pues cerraduras inteligentes o herramientas para hacer el registro de huéspedes, etcétera, también las podéis sincronizar con la cuenta de Logify, y esto os permite pues tener todo unificado y todo centralizado en un solo lugar. Para terminar, deciros que además tenemos muchísimas formaciones gratuitas a las que podéis asistir. Podéis incluso pedir demostraciones personalizadas, y si alguien decide suscribirse, todo el onboarding a la plataforma es gratuito. Es decir, que tendríais un agente o una persona especializada y que estudiaría vuestro caso y que os ayudaría a a configurar toda la plataforma para que la pudierais empezar a utilizar enseguida y estuviera todo perfectamente sincronizado. Y además ofrecemos atención al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana. Si alguien quisiera probar Logify, que sepáis que lo podéis hacer. Ahora os compartiré por el chat un enlace para que lo podáis probar. Tenéis 7 días de prueba gratuita, y también podéis solicitar una demostración gratuita sin compromiso con uno de nuestros agentes para que os enseñe cómo es la plataforma por dentro. Así que nada, bueno, ya simplemente voy a dar paso a Juan Antonio, ¿de acuerdo? Para que haga su exposición, que nos cuente pues lo que decíamos, ¿no? Repito, para los que os habéis enganchado un poco más tarde, cómo pueden los vecinos prohibir pisos turísticos a partir del 3 de abril. Así que voy a dejar de compartir y voy a mostrar la presentación de Juan Antonio. Perfecto, pues ya está. Sale perfectamente, sí. Muchas gracias, Ángela. Bueno, buenas tardes a todos los que os habéis incorporado y a los que estabais ya antes de nuevo. Y bueno, yo pues he sido invitado a exponeros un poco cómo va a cambiar la situación de, bueno, de las limitaciones, prohibiciones y todo tipo de actuaciones que puedan tomar las comunidades de propietarios frente a los pisos turísticos, ¿no? Y mucha gente se preguntará, dice, bueno, pero si ya las comunidades de propietarios prohibían ya los alquileres turísticos, efectivamente, pero la diferencia está en que antes podían, el verbo es podían, era una posibilidad, mientras que a partir del 3 de abril, el jueves que viene, la prohibición ya es una prohibición por defecto. ¿Qué quiere decir? Que si no se dice nada,
en los estatutos o en el título constitutivo, que es donde se describe el edificio, por defecto, el alquiler turístico está prohibido. Por tanto, las comunidades de propietarios van a tener que hacer más bien poco, ¿vale? Y van a ser los que quieran iniciar una actividad turística los que van a tener que pedir autorización a la comunidad de propietarios. Entonces, este es un poco, dibujándolo por encima, un poco la situación. Voy a centrarme un poco en el tema más complejo y que seguramente a muchos de vosotros habrá motivado a apuntaros a este webinar, que es qué va a pasar con aquellas viviendas turísticas que ya están registradas como tales, si va a afectarles o no va a afectarles este tipo de limitaciones o esta modificación normativa. Algunos os vais a llevar alguna sorpresa porque dependiendo de alguna comunidad autónoma se están produciendo algunas prácticas que a mi entender podrían rayar un poco bueno, no son para mi modo de entender muy conformes a la ley, ¿no? He empezado y voy a hablar, fijaros la presentación, voy a hablar algo muy brevemente del alquiler turístico para simplemente dejar unas ideas muy claras, conceptuales. Vamos a hablar de las prohibiciones, nos vamos a centrar fundamentalmente en las prohibiciones. Hablaré brevemente de las limitaciones porque es una alternativa que curiosamente las comunidades de propietarios no están poniendo en práctica ni que tampoco el legislador ha ofrecido o ha potenciado. Todo lo simplemente se ha centrado en prohibir el alquiler turístico y no en limitarlo o condicionarlo, cuál hubiera sido creo, una solución a mi modo de entender bastante favorable. Y brevemente voy a ver, o vamos a ver entre todos, si al alquiler de temporada se le pueden aplicar como una figura asimilada, que es al alquiler turístico, las prohibiciones que se van o que se están dando al alquiler turístico. Eh, Parece que la conexión. ¿Pasado con la conexión? Espérate que no funciona. A ver, vale, espérate. Yo lo veo todo correctamente, creo Sí, que también el resto, sí, de sí, asistentes. pero a mí Aparece un mensajito, sí. sí, se ha bloqueado algo, no sé por qué. Espérate, se ha bloqueado algo que no me deja, es que no me deja pasar de. Espérate un momentito. Pero a ver, es que no me deja pasar de. Parece que se ha De bloqueado. pantalla. Sí, Si quieres, puedes volverlo a cargar y yo puedo volver a sí, compartir. voy a cargarlo, no va a ser que. A ver, te lo mando de nuevo, ¿vale? Espérate. Vamos a ver. A ver. Mira, ahora ha dejado de aparecer el mensaje. Pues bueno, lo vuelvo a Sí, compartir y ya vuelvo a hacer perfecto, la sí, presentación. Vale, espérate. Es que seguramente será porque como estaba. Vamos a ver si ahora. Estos son los fallos en directo que es lo que exacto. tiene. A ver, Ángela, dime si Ya ya lo está, sí, sí, visualizáis. se está Vale, compartiendo. perfecto. Bueno, pues bueno, vamos a empezar primero por el alquiler turístico, ¿vale? Fijaros que muchos de vosotros, lo que digo, porque casi todos vais a diferenciar este tipo de alquileres que os voy a presentar ahora, pero algunos tendréis algunas dudas, ¿no? Porque fijaros que cuando uno tiene una vivienda de uso turístico, puede compatibilizarlo con otro tipo de alquileres. Por ejemplo, puede compatibilizarlo con alquileres de corta duración no turísticos, lo que se llama contratos de temporada. Entonces, voy a ir viendo cada uno de los alquileres, alquiler de larga duración, alquiler de corta duración, fijaros, turísticos, corta duración no turísticos, por tanto hay una similitud en que son de corta duración los dos, pero tiene algunas diferencias y también muchas semejanzas. Larga duración. Fijaros, cuando hablamos de contratos de larga duración nos estamos refiriendo a los contratos de vivienda. Fijaros que son aquellos contratos que se hacen de 3, de 5 y 7 años para cubrir las necesidades permanentes de la vivienda. Por tanto, son contratos que tienen una larga duración, se centran en dar un alojamiento permanente de la vivienda. Fijaros que a veces se utilizan los términos habitual. Y os he puesto aquí este pantallazo de la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, porque hay unos conceptos muy interesantes que tenéis que tener en cuenta. Fijaros que las leyes, no solamente la ley del derecho a la vivienda estatal, sino también las autonómicas, identifican, fijaros, vivienda con residencia y habitación. Y luego, además, hablan de que hay dos tipos de viviendas o dos tipos de residencia, residencia habitual y residencia secundaria. La residencia habitual sería donde está el domicilio permanente. Por tanto, fijaros que hay una asimilación entre residencia habitual y domicilio permanente. Por tanto, muchas veces se habla de residencia habitual o permanente. Y esto veréis que es interesante por lo que ahora os voy a contar. Luego, lo antónimo, es decir, lo opuesto sería residencia secundaria, es decir, aquella vivienda que se utiliza por el propietario, ¿vale? Por el propietario, no por el inquilino, para estancias temporales o intermitentes. Fijaros que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo,
hay una norma que prohíbe que los establecimientos turísticos se pueda compatibilizar con el alquiler, perdón, con la residencia permanente o con cualquier otro uso que no sea el turístico. Por tanto, fijaros que ya hay una incompatibilidad. Lo que os he dicho anteriormente, la vivienda, por ejemplo, una vivienda que tú la utilizas de forma permanente, que vives permanentemente y habitualmente, no la puedes dedicar al alquiler turístico, salvo que la alquiles por habitaciones en los lugares muy breves que son pues Andalucía, Cantabria, Murcia, País Vasco y Navarra, en esos lugares donde se permite el alquiler turístico por habitaciones. Ahí sí que puedes compaginar o compatibilizar el alquiler permanente, es decir, perdón, la residencia permanente, domicilio permanente con el alquiler turístico. En los demás casos, cuando tú alquilas la vivienda turística en su totalidad, hay una incompatibilidad entre el alquiler de larga duración y el alquiler de corta duración turístico o no turístico, ¿de acuerdo? Fijaros que avanzando, el alquiler de corta duración turístico también se llama de hospedaje. Y este contrato o alquiler, ¿vale? El contrato sería donde se formaliza este alquiler, pues tal y como lo define la LAU, y fijaros en el artículo 5, letra E, 5 del número 5 de la mano y la letra E, porque lo vamos a ir citando a lo largo de la exposición, define lo que se entiende por alquiler turístico de hospedaje. Es una cesión temporal de corta duración de la totalidad de la vivienda, ¿vale? Sin perjuicio de que hay comunidades autónomas que permiten el alquiler por habitaciones. Ahora veremos si también les podrá afectar la prohibición comunitaria. Evidentemente que se comercializan a través de canales de oferta turística, ¿de acuerdo? Y con finalidad lucrativa y sometida a una normativa sectorial turística. Por tanto, los contratos turísticos o de hospedaje se regulan por la normativa de las comunidades autónomas. Hay otros alquileres o contratos que son de corta duración, no turísticos o de temporada. Fijaros que estos también se llaman, y los vais a ver así denominados en la LAU, en el artículo 3.1, como alquileres de uso distinto del de vivienda, ¿vale? Son los contratos de temporada, ¿vale? Fijaros que estos responden ya no a una necesidad de vivienda permanente o habitual, sino a causas laborales, estudios, tratamiento médico o cualquier otra que no suponga una necesidad permanente de la persona arrendataria. Vienen definidos en el artículo 3.12. Fijaros que estas distinciones es importante pues, para ver, como os he dicho anteriormente, en los casos que, por ejemplo, tengáis viviendas turísticas y en aquellas comunidades autónomas donde podéis compatibilizar el alquiler turístico con el alquiler de temporada, pues evidentemente podréis hacerlo, ¿vale? Aquellas comunidades, por ejemplo, como Andalucía, que permite, por ejemplo, que a partir de los dos meses ya sería un alquiler de temporada. Aragón, a partir de un mes sería ya alquiler de temporada. Baleares, por ejemplo, también a partir de un mes sería ya contrato de temporada. Castilla y León, a partir de 2 meses, cuando tú alquilas más de 2 meses, ya sería contrato de temporada. Cataluña, 31 días, contrato de temporada. Comunidad Valenciana, más de 10 días, contrato de temporada. Galicia, más de 30 días, sería también contrato de temporada. Y País Vasco, más de 31 días, sería contrato de temporada. Por lo tanto, fijaros que en estas comunidades autónomas es muy fácil delimitar o compatibilizar. Luego hay comunidades autónomas donde ya parece más complicado. Por ejemplo, Madrid sería imposible compatibilizar el contrato de temporada con el contrato de alquiler turístico, por lo que he dicho, porque hay un artículo en la Ley de Turismo que considera una infracción muy grave utilizar un establecimiento como bien para residencia permanente o bien para un uso que no sea diferente al turístico. En las demás comunidades autónomas, pues evidentemente, salvo que haya una exclusión, una prohibición absoluta, que no me consta, pues evidentemente se podrán de alguna manera compatibilizar siempre que el fin, evidentemente, sea un fin no turístico. ¿De acuerdo? Bien, en tanto y en el tema de las prohibiciones, fijaros que he titulado esta presentación como distintos tipos de prohibiciones porque existen distintos tipos de prohibiciones. Fijaros que la primera prohibición son las cláusulas que existan en los estatutos. A mí me ha venido gente donde me ha dicho, mira, Juan Antonio, llevo ya 5 años que tengo una vivienda de uso turístico, la estoy poniendo al alquiler y ayer me enteré que en mi comunidad de propietarios, pues me han dicho que está prohibido el alquiler turístico. Y no me consta que se haya adoptado un acuerdo de comunidad. Claro, evidentemente, ¿por qué es? Porque hay casos donde de origen, cuando se ha constituido la comunidad de propietarios, se han establecido cláusulas que prohíben el destino turístico. ¿Vale? Entonces, claro, es muy interesante o muy importante que antes de
de iniciar una actividad turística, o incluso ahora, os cercioréis que en el título, porque muchas comunidades autónomas, perdón, muchas comunidades de propietarios ni siquiera lo saben. Entonces, ver los estatutos o ver el título constitutivo para ver si hay alguna descripción, alguna cláusula que prohíba, por ejemplo, el destino turístico. Por ejemplo, yo os he puesto algunos ejemplos que no me voy a entretener porque tampoco tenemos muy poco tiempo para ir, caso por caso, pero fijaros que hay cláusulas que podéis encontrar que dice no podrán ejercerse actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales de ningún tipo, reservándose su uso al de carácter exclusivamente residencial. Fijaros que con este tipo de cláusulas, si encontráis un tipo de cláusulas de esta, ahí se estaría implícitamente prohibiendo el alquiler turístico, porque el alquiler turístico es una actividad económica y por tanto entraría dentro de esta enumeración de actividades, es una actividad profesional, empresarial, y además luego hay una reserva al alquiler o, perdón, al uso exclusivamente residencial. Por tanto, fijaros que hay cláusulas que prohíben las actividades económicas. Al prohibir la actividad económica ya se estaría de alguna manera prohibiendo el alquiler turístico. Luego existen cláusulas más concretas, por ejemplo, que prohíben la utilización, por ejemplo, como fonda, otras que prohíben la vivienda como para hospederías. Este tipo de cláusulas que aparecen en los estatutos, evidentemente, y que son cláusulas de origen, que vienen de origen, pues evidentemente estarían prohibiendo el alquiler turístico. Luego hay otro tipo de cláusulas que no prohíben el alquiler turístico, por ejemplo, porque lo único que hacen es describir de alguna manera pues cómo, cómo está distribuido el edificio, que no se pueden instalar pisos, motores, maquinaria, pero dice que no se pueden realizar actividades inmorales o incómodas o insalubres, pero no hay una descripción o un detalle o una dedicación al alquiler turístico. Por tanto, evidentemente, habrá cláusulas que se llaman, evidentemente, no implícitas, que evidentemente no prohíben el alquiler turístico. Fijaros que hemos dicho anteriormente que se puede prohibir el alquiler turístico a través de cláusulas existentes de origen en los estatutos, se puede prohibir a través de un acuerdo comunitario general, que es el del artículo 17.12, y este acuerdo, evidentemente, es aplicable, el del artículo 17.12 es aplicable únicamente en España, no en Cataluña, el artículo 17, porque Cataluña tiene un régimen de propiedad horizontal que es el Código Civil de Cataluña. Las diferencias, más o menos, sin tampoco entrar en mucho detalle, es que si os dais cuenta, el artículo 17.12, como está redactado actualmente, puede hacer varias cosas. Puede aprobar el alquiler turístico, puede limitar, puede condicionar o puede prohibir el alquiler turístico. Y lo puede hacer por una mayoría que se dice de 3/5 partes, tanto de propietarios como de cuotas, es decir, el 60% de la comunidad. Además, el artículo 17.12 puede no prohibir, pero puede condicionar o limitar a través de qué, de estableciendo, fijaros, pues cuotas especiales de gastos o incremento de participación de gastos, ¿vale? Fijaros que una de las preguntas que os he puesto aquí en la presentación es si afecta ese artículo 17.12 a los locales o a los garajes. Yo, a mi modo de entender, yo entiendo que no, aplicándolo de una manera literal, ¿no? Porque fijaros que el segundo párrafo habla de vivienda donde se realice dicha actividad. Por tanto, según la literalidad, solamente sería aplicable a las viviendas y no a los locales. Pero bueno, esto es un tema que está ahora mismo sin tener una resolución o una solución uniforme y por tanto serán los tribunales los que decidan. Evidentemente este tipo de acuerdos no serán retroactivos, ¿vale? Fijaros que os he puesto aquí abajo que desde el día 3 de abril de 2025 está prohibida la implantación de esta actividad en cualquier comunidad de propietarios. ¿Vale? Por eso ahora mismo ya la regla es por defecto la prohibición y lo que hay que pedir, como veremos a continuación, es la autorización. En Cataluña, fijaros, la situación es diferente. No hay una no hay un artículo que hable concretamente de el alquiler turístico. Hay un artículo muy concreto que lo que prohíbe son actividades y actos contrarios a la convivencia normal, actividades contrarias a los estatutos, normativa urbanística, etcétera. Esto hubiera sido lo deseable que hubiera hecho la Ley de Propiedad Horizontal Nacional. Es decir, no hacer una referencia específica al alquiler turístico o a los alojamientos turísticos, sino a cualquier actividad, porque de hecho parece que está
diciendo implícitamente que el alquiler turístico a nivel nacional es una actividad molesta y, por tanto, susceptible de prohibición. Fijaros que esta disposición adicional segunda, hay una pregunta que también os he puesto aquí. Bueno, esta es la otra posibilidad. Hemos visto la posibilidad de prohibición de origen por los estatutos, prohibición a través de un acuerdo general y ahora también prohibición por un acuerdo individual. Este es el artículo que se ha introducido recientemente, el artículo 7.3. A nivel nacional, fijaros lo que dice el propietario de cada vivienda que quiere ejercer que quiera realizar el ejercicio de la actividad tiene que solicitar la aprobación de la comunidad por mayoría de 3/5, tanto de propietarios como de cuotas. Habla de propietario y habla de vivienda. Vuelvo a incidir o a subrayar que yo entiendo que la prohibición sería referida únicamente o limitada únicamente a las viviendas y no a los locales. Una pregunta que os podríais hacer es si, por ejemplo, si hay un acuerdo de prohibición general, ¿podría adoptarse un acuerdo de aprobación individual? Yo entiendo que sí. Imaginaros que, por ejemplo, si hubiera adoptado con anterioridad al 3 de abril un acuerdo de prohibición del alquiler turístico sin especificar, ¿vale? Genérico. Se prohíbe el alquiler turístico en el edificio o en la finca. Vale, pues ahora, a partir del 3 de abril, perfectamente podría un señor, por ejemplo, un local, un propietario de un local podría solicitar la autorización y, evidentemente, no habría ningún motivo para no poder aprobarle. Lo que, evidentemente, claro, no se pueden dar situaciones discriminatorias en una comunidad de propietarios. Si yo autorizo a un propietario de un local, tendré que autorizarle a otro propietario de otro local si se dan las mismas circunstancias, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿puede adoptarse un acuerdo general de prohibición y posteriormente un acuerdo individual de aprobación? Perfectamente. Quizás es el tema más, y perdonad, voy un poquito rápido porque quiero dar un poco una pincelada y centrar un poco en las preguntas que me podáis hacer. Fijaros que la pregunta que quizás más os puede interesar es, ¿los propietarios que ya tuvieran registradas como turísticas sus viviendas tendrán que pedir autorización o aprobación expresa del alquiler turístico? Fijaros que la respuesta no la da la disposición adicional segunda de la ley de propiedad horizontal, que nos dice que aquel propietario de una vivienda que esté ejerciendo la actividad, habla de propietario, no habla de gestor, no habla de explotador, habla de propietario, lo cual para mí creo que esto es una deficiencia de cara a, como ahora veremos, algunas comunidades autónomas que tratan el tema de los cambios de titularidad, ¿no? Dice aquel propietario de una vivienda que esté ejerciendo la actividad, a que se refiere la letra E5, alquiler de corta duración turístico, ¿vale? Que se haya acogido previamente la normativa turística sectorial podrá seguir ejerciendo la actividad con las condiciones y plazos establecidos. Por tanto, un señor que antes del 3 de abril tuviera su vivienda de uso turístico y la estuviera explotando como tal, evidentemente no tendrá que pedir ninguna aprobación. Esto en principio. Pero la situación se complica. ¿Se complica por qué? Porque hay comunidades, he puesto Comunidad Valenciana porque para mí es una referencia muy importante para que entendáis un poco lo que voy a decir ahora en la Comunidad de Andalucía, que es donde se están planteando bastantes problemas. Fijaros lo que dice lo que de alguna manera pasa en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, en la normativa suya, un decreto que se llama Decreto 10/2021, los que seáis de la Comunidad Valenciana lo conocéis, que ha sido modificado recientemente en el 2024, ha establecido una novedad muy importante y es un periodo de validez de los registros turísticos. Ahora los registros turísticos tienen una validez de 5 años, ¿vale? Y hay que renovarlos transcurridos 5 años. Desde el momento hay unos plazos dependiendo de unos supuestos, pero hay que renovarlo, ¿vale? Bien, la misma Comunidad Valenciana establece un supuesto que, evidentemente, cuando uno transfiere la propiedad, dice expresamente que se pierde. Y además lo dice de una manera muy clara, dice que cuando se produzca un cambio de propiedad, entonces habrá que presentar una nueva declaración responsable y evidentemente si tienes que presentar una nueva declaración responsable, se te van a aplicar la normativa que existe en ese momento. Me parece súper correcto y por tanto en la Comunidad Valenciana, los que tengáis vivienda de uso turístico, evidentemente tenéis claro cómo actuar. Si vais a transmitir la vivienda de uso turístico, seguramente la vais a perder si evidentemente la va a perder el comprador si cuando llegue el momento pide la autorización a la comunidad de propietarios, no se la concede. Perfecto, ahí lo puedo entender. Pero fijaros qué pasa en la comunidad de Andalucía.
En la Comunidad de Andalucía está produciendo una cosa muy curiosa, y es que aquí hay mucha gente, muchos propietarios o gestores que están cambiando de titular de la explotación, porque en una vivienda de uso turístico hay que diferenciar el titular de la propiedad del titular de la explotación o el explotador. Bien, en los casos de que cambies de explotador, el propietario cambie de explotador, no hay ningún problema. Parece, según las instrucciones y la interpretación que hace la Junta de Andalucía, no hay que pedir ninguna autorización a la comunidad de propietarios. Pero en el caso de transmisión de la propiedad, sí. ¿Vale? Y esta interpretación que hace, la hace pues en base a unas preguntas y respuestas, ¿vale? Que hay en la misma junta, donde dice que tienes que pedir, hoy tienes que pedir una certificación de dominio, pero a partir del 3 de abril tendrás que pedir la autorización de la comunidad. Claro, uno si va al artículo 3, al artículo 9 del decreto de 2016 que regula en las viviendas de uso turístico, lee lo siguiente: para el inicio de la prestación del servicio de alojamiento, para el inicio de la prestación, evidentemente no pide y no dice tampoco se presentará una nueva declaración responsable, tampoco dice que pierda la eficacia, no hay no hay tampoco ningún precepto que establezca la validez de la inscripción. Por tanto, además, yo estoy pensando en el caso de que, por ejemplo, un propietario hubiera firmado un contrato de explotación por 10 años y venda la vivienda. ¿Qué pasa con ese contrato de explotación? ¿Se extinguiría? Claro, evidentemente hay cosas que la interpretación de la Junta da lugar a que evidentemente se planteen bastantes problemas. Además, yo mirando la ley de turismo de Andalucía y el decreto 28/2026 encuentro algo interesante. Fijaros que en 2024 se crea la figura legal de la empresa explotadora de viviendas de uso turístico, ¿no? Para profesionalizar el sector. Y fijaros que lo más importante, por tanto, según la normativa, es el titular de la explotación, no el titular propietario. Y además hay que comunicar cambios relevantes. Y entre los cambios relevantes podemos entender, por ejemplo, el cambio de titularidad, por ejemplo, el número de plazas inscritas, pero el cambio de titularidad de la propiedad, dentro de los cambios que hay que comunicar, es el más irrelevante. Y que por el cambio de titularidad uno pierda, evidentemente, el número de registro, realmente es bastante cuestionable. Yo entiendo que esto habría que pelearlo, porque la norma no lo dice tan claramente. Bien, esto lo que dicen las normativas de Andalucía y Valencia. En Cataluña hay algo muy curioso, y es que ha habido sentencias, ahí sí que ya, pero es porque realmente hay una normativa más específica y evidentemente porque hay una jurisprudencia, o no es una jurisprudencia realmente, es una doctrina o precedentes, pero que no se aplicaría al resto de España. Pero quizás por ahí a lo mejor es por donde va la interpretación que hace la Junta de Andalucía. Y es que fijaros que esta sentencia que os pongo aquí de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña trata un tema de la transmisión o la venta de una vivienda de uso turístico cuando en el momento en que antes de venderse la vivienda ya tenía vamos a llamarlo licencia turística, ¿de acuerdo? Y en el momento de venderlo, antes de venderlo, pues se adopta un acuerdo de prohibición. En este caso concreto, la sentencia, pues acogiéndose a una resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, que depende de la Generalidad Valenciana, dice lo siguiente: si un propietario ha adquirido su elemento privativo en un momento en que en el registro no aparecían las normas de comunidad que le limitaban un uso del mismo, no puede ser privado, evidentemente, de ese uso. Pero cuando transmita el inmueble, los adquirentes que ya, como se ha inscrito la prohibición, evidentemente les afectará. Entonces, fijaros que en estos casos, en Cataluña se han producido bastantes sentencias, sobre 2018-2019, donde si se inscribe la prohibición, aunque tú tengas ya el registro turístico y posteriormente compras, evidentemente ese límite o esa prohibición te va a afectar. Eso es lo que dice la jurisprudencia en la Comunidad Valenciana. Limitaciones, simplemente deciros que, como os he dicho anteriormente, también existe la posibilidad no solamente de prohibir, sino también de limitar.
limitaciones se pueden establecer? Por ejemplo, sería una manera de negociar con la comunidad de propietarios. Oye, mira, en vez de prohibirme, ¿por qué puedes establecer cuotas? Sería una forma de limitarlo, lo he dicho anteriormente. Podría, por ejemplo, con carácter previo, pedir la licencia municipal, es una manera de controlar. Podría también, por ejemplo, establecerse un número máximo de arrendatarios turísticos, ¿vale? Yo prefiero esto que no que me lo prohíban. Por ejemplo, también que se limite la actividad unos determinados días al año, la obligación del propietario, por ejemplo, de recibir presencialmente a los inquilinos y de entregarles las normas de la comunidad, pedir una fianza, contratar un seguro de daños. Fijaros que todo esto son limitaciones o condicionantes que son legales, porque formarían parte de un régimen interno de la comunidad, y evidentemente con esto se podrían paliar o se podría suplir las prohibiciones. Evidentemente, claro, la comunidad de propietarios, diréis, es que esto no se puede inscribir. Claro, esto no se puede inscribir en un registro de la propiedad, pero se puede exigir el cumplimiento. Y si un propietario incumple, evidentemente, esas normas, pues evidentemente se puede ir a una acción que se llama de cesación para cesar la actividad turística, tanto, evidentemente, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Cataluña. En Cataluña se ha utilizado muchísimo el artículo 553-40 para hacer cesar en la actividad. Fijaros que esto, además, se puede pedir una indemnización por daños y perjuicios. O sea que existen mecanismos, o la comunidad de propietarios tenía mecanismos suficientes para poder pues evitar molestias de las comunidades de propietarios sin necesidad de ir a la prohibición más absoluta, que es el alquiler turístico. Luego, finalmente, ya el alquiler de temporada, la pregunta es si se pueden prohibir o limitar o condicionar por las comunidades de propietarios los alquileres de temporada y si necesita algún tipo de autorización. Evidentemente, la respuesta es que no. Fijaros que la normativa, no existe una normativa actualmente del alquiler de temporada, lo cual evidentemente dificulta bastante que se puedan tomar decisiones sobre este tipo de alquileres, pero tarde o temprano seguramente yo creo, y a la pregunta de si se podrá ampliar por el legislador las prohibiciones o restricciones, con el tiempo yo creo que se acabará. ¿Por qué? Porque hay un trasvase del alquiler turístico al alquiler de temporada. Y evidentemente no digo que sean los mismos inconvenientes que se puedan sufrir, pero realmente se podrían hacer. Una última advertencia en cuanto que nos cuelen el tema de las prohibiciones. Hay muchas comunidades de propietarios que adoptan acuerdos del tipo siguiente. Por ejemplo, voy a ir al siguiente, que es más curioso. Dice, la aprobación, pueden decir, se prohíben los pisos turísticos de corta duración o cualquier otra modalidad que suponga un continuo o excesivo tránsito de estancias de personas ajenas a la comunidad. Este tipo de cláusulas no necesitaría 3/5 partes, necesitaría la unanimidad. ¿Por qué? Porque implícitamente se está no solamente prohibiendo los pisos turísticos, sino también cualquier otra modalidad que suponga un continuo excesivo tránsito de estancia, alquiler de temporada. Esto ha sido, de alguna manera, por esta vía se están incluyendo, como muchos propietarios no protestan, se están incluyendo prohibiciones por unanimidad y, por tanto, también el alquiler de corta duración. Por lo tanto, tener mucho cuidado, porque si podéis compatibilizar o no podéis ya utilizar el alquiler turístico, al menos que podáis utilizar el alquiler de temporada. Pero para eso tenéis que estar muy despiertos en que no os cuelen las comunidades de propietarios este tipo de cláusulas, ¿no? Que parece que se está refiriendo al alquiler turístico, pero también se está refiriendo al alquiler de temporada. Y luego, finalmente, esto que os quería decir, muy curioso, hay una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que es lo que antes se llamaba la Dirección General de Registros del Notariado, es el órgano que conoce los recursos de los registradores. Y fijaros que vi un caso muy curioso, y es que había unos estatutos que decía que las viviendas de este bloque no pueden tener un uso de destino vacacional. Fijaros que destino vacacional, según la Dirección General, los registradores no lo equiparan vacacional a turístico, porque vacacional podría ser también el alquiler de temporada. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el alquiler que se puede realizar por temporada más de 10 días en la Comunidad Valenciana. Allí sería un destino vacacional. Y si hay una cláusula de este tipo aprobada por unanimidad, se estaría prohibiendo también el alquiler de temporada. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de cláusulas. He ido un poquito rápido, pero ahora, si queréis, podemos profundizar en todo lo que estamos diciendo, porque muchas veces las cláusulas que hay en los estatutos, las cláusulas que se redactan, implícitamente pueden implicar una cosa que mucha gente desconoce. Fijaros los términos que hemos empezado diciendo al principio, de vivienda permanente, habitual, de corta duración, pues tiene un significado, porque todo esto luego se va a utilizar en este tipo
de cláusulas, ¿vale? Y yo creo que ya he terminado y ahora creo que podríamos dedicarlo a las preguntas que tengáis. He ido bastante rápido, seguramente muchos de vosotros habéis descolgado, pero bueno, espero que ahora con las preguntas pueda enfatizar las dudas que tengáis. De acuerdo, pues mira, si te parece, voy a empezar a mostrar bueno, a leer algunas de las preguntas que son bastante interesantes, pero voy a Sí, aprovechar para comentar que si no podemos responder a todas las preguntas, porque obviamente hay muchísimas, pero alguno de vosotros quiere contactar con Juan Antonio, que sepáis que él tiene un grupo de Telegram que es muy activo y ahí también podéis dejarle muchas de vuestras dudas. Voy a compartirlo por el chat, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis, por si os queréis unir. Y, y nada, voy a empezar a leer las preguntas, ¿de acuerdo? sí. A ver, primera pregunta. Perdona, Ángela, yo las puedo leer, es que no sé si las puedo leer Sí, también. mira, las tienes, Vale, mira, en el menú izquierdo donde pone vale. Q y A. Ahí las he ido seleccionando. Deciros también que he seleccionado aquellas que se refieren propiamente a este tema, ¿de acuerdo? Temas de registro únicos, esos hospedajes y demás, las dejamos para otra sesión. Entonces, Sara comenta, si ejerzo la actividad de boot legalmente desde antes de la entrada en vigor de la normativa, ¿puedo hacerlo constar en el acta de la Junta de Vecinos de cara a si el registro de la propiedad lo solicita en el futuro? Vamos a ver, el tema, si tú estás ejerciendo a ver, si tú ejerces la actividad, si lo he entendido mal, si ejerces la actividad de bus legalmente desde antes de la entrada, vale, lo estás haciendo, puedo hacerlo constar, pero eso realmente qué virtualidad puede tener, nada, es decir, no tiene ningún valor. El que conste eso en acta, realmente lo que interesaría sería si tuviéramos la posibilidad de que constara en un registro de la propiedad, pero un acta realmente es un documento, sí, vale, que también puede ser contrastado, pero realmente no veo mucho sentido, no sé la finalidad. El objeto jurídico no lo entiendo muy bien. Hacerlo constar de cara al registro de la propiedad, no. Realmente, pues no creo que el registrador le vaya a dar valor al acta, ¿eh? No, porque los registradores dan valor a lo que está protocolizado, es decir, lo que pasa por un notario, porque antes de llegar al registro tiene que pasar por un notario. No es un documento que realmente el registrador lo vaya a tener muy en cuenta, desgraciadamente, ¿vale? Vale, pasamos a la siguiente. ¿Esta normativa afecta a los locales en los que se permite la adecuación a vivienda, sin ser vivienda, para explotación comercial de alojamientos con fines turísticos? ¿Está esto equiparado a una vivienda registrada como tal? Yo he dicho anteriormente que para mí, es decir, mi interpretación, aunque no he visto todavía, yo fíjate, tengo varios pleitos presentados por este tema. Es decir, el artículo 17.12 y luego el 7.3 habla concretamente de viviendas y habla de propietarios de viviendas. Yo entiendo, evidentemente, y además, como las viviendas de uso turístico son actividades económicas, yo entiendo que esta normativa, es decir, tendría que especificarse en la prohibición. En el caso que se hiciera una prohibición genérica, habría que especificarlo. Y en el caso de que, claro, que uno quiera, un local, quiera convertirse a vivienda de uso turístico, yo lo que haría sería convertirlo directamente a vivienda de uso turístico. No pasaría por vivienda, porque entonces ya serías una vivienda y como vivienda tienes que pedir autorización. Pero si lo que se me pregunta o lo que se quiere preguntar es que si yo tengo un local, quiero destinarlo a vivienda de uso turístico, ¿tendría que pedir autorización? En mi modo de entender, creo que no deberías o no se debería. No tienes por qué pedir autorización, porque ya te digo, eh, tu local tiene una actividad ya económica y por tanto, evidentemente, pues tienes libertad de poderlo hacer. Pero evidentemente también depende de lo que digan los estatutos y cómo se redacte, evidentemente, ese tipo de cosas, ¿vale? No sé si ha quedado contestada. Bueno, si no ha quedado contestada, también se puede, como decía, podéis volver a preguntar. Si nos da tiempo, volveremos sobre ello. Si no, también podéis escribir por el grupo de Telegram. Paso a la siguiente pregunta. Esta hace referencia a Castilla y León. Bien. Dice, si existe una licencia de boot legalmente desde antes de la entrada en vigor de la normativa, si se traspasa la licencia posteriormente a esta fecha, ¿sigue siendo válida para la nueva persona que la tiene o tendría que pasar por la aprobación de los vecinos? Vamos a ver, este es un tema, hay que diferenciar, lo he dicho anteriormente, de dos situaciones. Una cosa es cambiar de explotador
¿vale? Titular de la explotación, otra cosa cambiar de titular de la propiedad. ¿De acuerdo? Si tú lo que quieres simplemente es cambiar de explotador, evidentemente prácticamente ninguna normativa te va a pedir la aprobación de la comunidad. La comunidad no tiene que decir, dar el consentimiento para que tú cambies de un explotador. Es decir, tú tienes una empresa de gestión que termina tu contrato y quieres contratarlo con otra, la comunidad de propietarios no. El tema o lo que se puede plantear en la práctica es que tú quieras vender esa vivienda que está en explotación, ¿vale? Entonces, en ese caso concreto, pues ahí sí que es probable que tengamos problemas. Según las normativas que yo he estudiado, la única que está planteando problemas es la de la Comunidad de Andalucía, que hace una interpretación, nos está haciendo una interpretación en el sentido de que el cambio de propietario supone una extinción del número de registro. Y eso la ley no lo dice. Me consta que en Castilla y León tampoco se dice. Tampoco, porque primero, porque en Castilla y León tampoco los registros turísticos, que no licencias, se habla de registro turístico, no licencias turísticas, no tienen un plazo de validez como ocurre, por ejemplo, que puede ocurrir en Baleares o puede ocurrir también en la Comunidad Valenciana, donde ahí sí que efectivamente, ¿vale? Terminado ese periodo de validez, tú tienes que presentar una nueva declaración, pero en Castilla y León, ahí tú presentas la declaración responsable, obtienes el número de registro y continúas explotando y realmente no tiene sentido pedir la aprobación de la comunidad. Pero fijaros que, claro, si entran los registradores ya por medio, vamos a tener problemas, porque los registradores seguramente, cuando hablemos del registro único, van a pedir en ese momento, van a considerar que el nuevo propietario ya conocía la inscripción, ¿me entiendes? Si hubiera una prohibición inscrita, por eso muchas comunidades, diréis algunos, y aprovecho para decir lo siguiente, dicen, bueno, ya no tiene sentido la inscripción, sí tiene sentido la inscripción general, porque la inscripción general hace que en caso de compraventa, el comprador ya sepa que hay una prohibición y entonces ya pues ya no pueda continuar explotando. Por tanto, claro, si simplemente pides la autorización de la comunidad, pues ahí sí que se podrá dar esa problemática. Pero en el caso concreto de que tú, por ejemplo, inscriba la comunidad antes de transmitir la propiedad, inscriba la prohibición, ahí sí que evidentemente te puede afectar, según un poco la interpretación que hacen los registradores, o están haciendo los registradores, y también, por ejemplo, en la comunidad, por ejemplo, de Cataluña, ¿vale? De acuerdo. Sigo con las preguntas. ¿Es obligatorio tener la aprobación? Es posible que ya has respondido a alguna de ellas, pero como han Mm. salido, yo te las menciono. ¿Es obligatorio tener la aprobación de la comunidad de manera explícita cuando ya llevas años realizando esta actividad? No, no, pues si tú ya llevas, como dice la disposición segunda de la ley propia horizontal, si tú vienes ya ejerciendo la actividad conforme evidentemente a la normativa, tú evidentemente no tienes que pedir ninguna autorización, ninguna aprobación a la comunidad. Lo que pasa es que me consta que muchos registradores están pidiendo esa aprobación cuando uno quiere registrarse en el registro único, que eso va a ser otra cuestión, que ya lo trataremos. Pero en principio, para tú continuar ante la administración turística tu actividad turística, no necesitas que la comunidad te lo revalide o te lo apruebe. No tienes que pedir absolutamente nada, ¿vale? Perfecto. Preguntan también, ¿recomiendas solicitar al administrador de la comunidad que nos mande un Y el primero, certificado? te quedas el local que vaya, no sé si lo hemos Sí, dado, porque un ya le has local. respondido Ah, vale. previamente al tema de los locales, que en principio no es solo Yo, yo, para yo vivienda. entiendo, yo entiendo, lo digo para recalcarlo porque es una pregunta Sí, muy, la muy vuelvo, recurrente. Es decir, la comparto. es muy recurrente. Es decir, un local, yo entiendo que un local, la ley debería haber dicho inmueble. Y no ha dicho inmueble, dice vivienda. Por tanto, yo entiendo que solamente aceptaría las limitaciones y las prohibiciones a las. Por eso también hay que estar un poco pendiente cuando se apruebe algún tipo de acuerdo que haga una referencia o una exclusión o una referencia a los locales, ¿vale? Como excluidos. Vale, perdona. Perfecto. ¿Recomiendas solicitar al administrador de la comunidad que nos mande un certificado de que a fecha de hoy no existe prohibición en estatutos? No, es que eso realmente lo puedes pedir en cualquier momento. Ahora mismo, vamos a ver, ahora mismo ese es el documento que se pide hasta el día 3 que piden las administraciones turísticas hasta el día 3 de abril. A partir del 3 de abril ya no, ese certificado no tiene sentido. Lo que hay que pedir es que está aprobado, ¿no? No tiene mucho sentido pedirlo. Vamos, yo entiendo que no tiene mucho sentido pedir ahora al administrador que te certifique. Además, no tiene mucho sentido.
mm, no lo tiene, ¿vale? Vale, para un apartamento en un complejo de apartamentos con viviendas vacacionales y número de registro de propiedad, donde a fecha de hoy no hay una comunidad constituida. Si en el futuro se forma esta comunidad, ¿se puede prohibir con carácter retroactivo? No, no se podría aprobar con carácter retroactivo la prohibición. De acuerdo. He comprado un piso con licencia turística en Cataluña y ya hemos empezado la actividad. Por lo tanto, ya se ha gestionado desde antes del 3 de abril, pero todavía no hemos hecho el cambio de nombre de la licencia. Sigue a nombre de los propietarios anteriores. ¿Deberíamos cambiar esta licencia de nombre antes del día 3 de abril? No necesariamente. Si la compraventa se ha realizado y no había ninguna prohibición, pero ¿hay alguna prohibición? ¿Dices si había alguna prohibición antes de con la compra? Porque en Cataluña lo importante es saber si entre la compra si la comunidad ha prohibido el alquiler turístico. Porque claro, tú has podido comprar en contrato privado, no haber formalizado la compraventa en escritura pública, entre medias haberse prohibido el alquiler turístico y evidentemente ahí sí que eh, te afectaría la prohibición y no podrías continuar. El cambio de titularidad lo podrías hacer siempre y cuando no existiera una prohibición del alquiler turístico, ¿vale? Es muy importante ver que entre la venta que antes de la compraventa no se haya producido no se haya inscrito, mejor dicho, no se haya inscrito ninguna prohibición en los estatutos o en el título constitutivo de los pisos turísticos. Eso es lo que tiene que verificar. Si antes de la compraventa no se ha producido, ¿por qué? Porque si se ha inscrito esa prohibición, ya le va a afectar. No sé si De lo especifica en la pregunta. no se especifica nada más. Claro, porque bueno, lo de cambiar es lo de menos, porque es un cambio de titularidad. Pues tampoco ahí no. Es un trámite administrativo. El cambiar la titularidad de la gestión es un trámite administrativo. De acuerdo, repito, si alguien quiere profundizar en algún tema específico, ver concretamente su caso, he compartido antes por el chat em, el grupo de WhatsApp perdonad, de Telegram de Juan Antonio, de acuerdo, allí también podéis eh, repreguntar y profundizar en cualquier tema que os interese tratar más en profundidad. Continúo con las preguntas. ¿La subida del 20% de la cuota de la comunidad afecta a las licencias obtenidas antes de la decisión de la Junta y de su inscripción? Vamos a ver, este es un tema un poco polémico porque sí que es verdad que se interpreta la retroactividad a qué se aplica. Yo soy favorable de la interpretación de que cuando se adopta el acuerdo sea aplicable únicamente a las viviendas de uso turístico nuevas, pero no a las viviendas ya anteriormente. Sin embargo, hay quienes interpretan que esa subida se puede aplicar con carácter a tanto a las viviendas nuevas y antiguas a partir del acuerdo. Entonces, la cuestión está, ¿a qué aplicamos la retroactividad? ¿Si a las viviendas o al porcentaje a partir del acuerdo? No sé si me ha quedado claro. Es decir, imaginaros, hay gente que yo por lo menos defiendo, y es que esto es un tema doctrinal, tampoco no es un tema que todavía está, que la jurisprudencia se haya pronunciado. Si se adopta un acuerdo ahora, y hay viviendas anteriormente al acuerdo, yo entiendo que a estas no les afectaría a las nuevas viviendas de uso turístico, el incremento. Sin embargo, hay administradores que interpretan que se aplicaría tanto a las que están anteriores del acuerdo, las nuevas y las viejas, ¿vale? O sea, que se podría aplicar tanto a unas como a otras. Eso ya es un tema que evidentemente, pues ya te digo, es polémico. No te puedo decir que mayoritariamente haya una postura u otra. Hay una discusión doctrinal todavía sobre ese tema. Vale, ahora viene una pregunta sobre Andalucía, que decías que era un caso un poco especial. A ver si se entiende bien la pregunta, que es un poquito larga. Dice, Andalucía, compra de vivienda después del 3 de abril, que ya tiene una licencia anterior, pero el comprador no tiene la aprobación de la comunidad que ahora se requiere en la Junta de Andalucía. ¿Es obligatorio el cambio de titular de la licencia? O si ya lo gestionaba un tercero o una empresa profesional, puede seguir gestionándolo con la licencia anterior del propietario, es decir, sin solicitar el cambio de licencia al nuevo propietario. Es lo que he dicho anteriormente, es decir, aquí la Junta de Andalucía dice, si hay una transmisión,
claro, sin diferenciar ese supuesto, porque puede haber un propietario que venda la vivienda de uso turístico y tenga un contrato de explotación de 10 años. Pues según la Junta, evidentemente tendría que pedir a la comunidad de propietarios la aprobación para continuar, lo cual para el cambio, ya te digo, para el cambio de titular no haría falta, pero para el cambio de propietario sí, porque dice que compra, ¿no? Y ya tiene licencia, pero el comprador no tiene la aprobación de la comunidad. Si no tiene la aprobación de la comunidad, lo va a tener complicado de cara a la Junta. Pero todo esto es un tema que yo estoy planteándolo porque me llegan muchas dudas, muchas consultas, pero todavía tenemos una interpretación de la Junta, pero yo creo que esa interpretación no es la correcta, porque deja muchos flecos ahí sin contestar. Uno es de estos, uno es este, que evidentemente no responde a qué pasa cuando un propietario vende con un contrato de explotación de 10 o 12 o 15 años. ¿Qué pasa? Hay que pedirla. ¿Va a ser la comunidad la que va a decidir si el contrato, tú puedo seguir explotando o no una vivienda? Ese es el tema. De acuerdo, gracias. También preguntan dónde se pueden ver los estatutos que has estado comentando durante la presentación. En el registro de la propiedad. Uno tiene que consultar, uno cuando compra una vivienda o cuando tiene una vivienda tiene que conocer si en su comunidad de propietarios hay estatutos, es decir, unas normas. Porque ahí, evidentemente, muchas veces la gente compra, ya no, pero hace tiempo la gente compraba inmuebles y no miraba realmente si había algún tipo de limitación sobre su propiedad. Y de hecho, a mí me han llegado casos de personas, como he dicho anteriormente en la exposición, que a los cabo de 5 o 6 años después de tener una vivienda de uso turístico registrada, se dan cuenta de que la comunidad le manda un día al administrador, el presidente, diciendo, oye, que vamos a denunciarte porque está prohibido el alquiler turístico. Efectivamente, está prohibido, como una actividad económica dentro de... ¿Vale? De acuerdo. Más cosas. Los acuerdos, esto lo has respondido, pero bueno, igual lo puedes volver a mencionar porque es interesante, igual hay dudas. Los acuerdos que se establezcan en una comunidad deben ser por unanimidad, no basta la mayoría. No, vamos, depende qué tipo de acuerdos. Hay acuerdos que necesitan la unanimidad, otros la mayoría cualificadas y eso depende. Cuando se trata del alquiler turístico, la prohibición, la limitación, el condicionamiento son mayores cualificadas, es decir, tres quintos, el 60%. Cuando es en Cataluña es el 80%. También es una mayoría cualificada. Para otros temas, como por ejemplo la prohibición del alquiler de temporada, ahí sí que sería el 100% la unanimidad de los propietarios. ¿Vale? Vale. Voy a saltar algunas que no están directamente relacionadas con el tema. ¿Se podría acordar en una comunidad una prohibición a todos los inmuebles, es decir, locales y viviendas? Sí, podría acordarse. Otra cosa es que sea legal y tú lo consientas y evidentemente o lo impugnes. Pero evidentemente si hay o bien una prohibición genérica sin determinar locales y viviendas, yo de hecho he impugnado acuerdos comunitarios que han aprobado la prohibición, que han dicho se prohíbe el alquiler turístico en todo edificio. Evidentemente habría que impugnarlo porque se refiere a todo, ¿vale? Y lo mismo, se podría decir, se prohíbe el alquiler turístico en viviendas, a excepción de los locales, o se podría prohibir, o se podría decir expresamente, se prohíbe el alquiler turístico en locales y viviendas. Luego ya el afectado pues tendría que actuar. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿El inicio de los trámites ante la entidad local correspondiente y ante la sección de turismo de Castilla y León antes del 3 de abril, aunque aún no se ejerza la actividad debut, exime de la No, autorización de la comunidad no. de propietarios? No, lo que cuenta es el momento de la presentación. Este tipo de trámites, la gente cree que por haber iniciado ya los trámites ante el ayuntamiento o ante la administración local, ya le genera un tipo de derecho. En absoluto. Es en el momento que tú presentas una declaración responsable con los documentos que te pide la declaración responsable, en este caso a partir del 3 de abril, la aprobación de la comunidad, lo que de alguna manera es válido, lo demás no es válido. De acuerdo. En Andalucía, si la comunidad quiere aprobar de forma general el alquiler turístico, ¿es necesario incluir el acuerdo en el registro de la propiedad modificando Perdona, los estados? es que no te he oído muy bien. ¿Dónde está Sí, la pregunta? disculpa, repito, en Andalucía, si la Sí, comunidad quiere aprobar de forma general el alquiler turístico, ¿es sí. necesario incluir el acuerdo en el registro de la propiedad modificando los estatutos o solo con una autorización de la comunidad firmada por el presidente es suficiente? Sería suficiente, sería suficiente, aunque yo realmente, claro, evidentemente depende de que la comunidad se quiera gastar dinero en la inscripción, pero bastaría, es decir, ahora mismo la aprobación puede ser general o puede ser individual. Realmente, fíjate que el tema de la inscripción general es porque
da también seguridad jurídica, porque el que quiera comprar mañana una vivienda, al ver que hay, un acuerdo de aprobación de alquiler turístico, realmente eso pues refuerza un poco la seguridad jurídica. Yo soy partidario de inscribirlo, pero Muy bueno, bien. no pasaría nada. Pues bueno, nos queda un minuto para terminar. No sé si por tu parte quieres concluir con No, algo. he ido bastante rápido y creo que mucha gente a lo mejor se habrá perdido, pero bueno, claro, tenemos el tiempo es muy limitado y hay muchas cosas que tocar y bueno, simplemente estáis invitados a través del canal de Telegram, pues todas las preguntas que os hayan quedado, pues formularlas y yo con gusto lo responderé, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Lo vuelvo a compartir por aquí por si alguien quiere unirse. Aprovecho para recordar que este webinar lo hemos grabado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, mañana lo enviaremos a todos los que estáis registrados. Sentimos no poder responder a todas las preguntas, hay muchísimas, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Pero bueno, como decía Juan Antonio, pues siempre podéis luego dirigirle vuestras preguntas más concretas. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Esperamos que haya que haya sido de ayuda, que haya sido interesante. Y bueno, pues nos vemos en el próximo webinar. Comentaros que, bueno, algunos habéis preguntado sobre esos hospedajes, sobre el registro. Lo veremos en otras sesiones. Ya sabemos que son temas que también están muy calientes, pero no podemos abordarlo todo en un mismo webinar, así que lo trataremos más adelante. Y una última cosa, Ángela, la presentación se os enviará, porque evidentemente contiene bastante información a lo mejor de vuestro interés, porque no me ha dado tiempo, evidentemente, de explicarla detalladamente, pero ahí tendréis bastante información sobre lo que se ha dicho, ¿de acuerdo? Simplemente será eso. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós. Adiós.